¿Cómo decidisteis el enfoque que tenían? Pues lo que teníamos muy claro, que también sale en la película, que digo yo, no queremos hacer un documental de los parlantes, o sea, solo era lo Pero no que... porque no nos gusten, porque nos encantan, sino Sí. porque no queríamos... Pero tampoco era la esencia de Zulueta, o sea, era como esa aproximación a un universo tan visceral y tan Barroco y libre, ¿eh? barroco, emocional, que ese arrebato nos parecía que, o sea, plantearon una película como de rigurosa y como con las formas muy... No, y otra, por otro lado, es que tampoco te crees que hay tanta gente que conoce a Zulueta. Es que es mentira, hay personas que se dan más a conocer y hay personas que no. Iván es uno de esos casos en los que ese Era mundo misterio, claro. era un misterio, esa Entonces, mundanidad por eso es investigación. que giraba en torno a su apartamento en la Plaza de España no tiene nada que ver con su realidad. La realidad era un tipo mucho más reservado. Empezamos con la idea de que, claro, la película habla de un director que hace una película y desaparece, se la trae a otro director que también desaparece y Zulueta de cierta manera también desaparece. Entonces era como, vamos a hacer una investigación que siempre o sea, nos hemos preguntado todos, Zulueta, ¿por qué? ¿Por qué lo dejó estando ahí, no? Cuando ya la película, o sea, ya él era como la gran esperanza, ¿no? Del cine, lo más moderno, lo más vanguardista, ¿y qué pasó ahí? Entonces era una pregunta recurrente que la única forma que podíamos pues responderla, entre comillas, porque no se puede responder en todo, es con una investigación y proponerlo como una investigación. Y una investigación a nuestro nivel, ¿no? Es decir, que yo no soy historiador, Marta es crítica y soy productor, somos fans en realidad de la película. No queríamos contar la película desde un punto de vista historicista, no queríamos contar la película desde un lugar en el que fueran testimonios de personas que han estado de forma lateral o colateral cerca de Iván. Queríamos realmente contar nuestra visión de la película. Y cuando hablas de documental, nosotros no somos documentalistas tampoco. Es decir, que la película ni es un documental, ni es una secuela, o sea, es una cosa rara. O sea, cuando mandamos el mensaje a la botella, a ver qué película es esta la que hemos hecho, te soy sincero, todavía no sabemos lo que es, pero sí sabemos que hemos sido libres para hacerla y que a lo mejor la ausencia de objetivos, de presupuesto, de tal, nos ha liberado, de fechas, de entregas, nos ha liberado un poco para ser consecuentes con lo que hemos vivido durante esos 3 años haciendo la película. Una cosa que también han aportado muchísimo los montadores, Carlos de Visa y Luis de Madrid, ha sido... que son de aquí de Barcelona. Son de aquí de Barcelona, sí. Sí que teníamos la idea como... Nos gustaba pensar en un diálogo entre tiempos, ¿no? O sea, un diálogo entre nosotros, estamos en 2025, 2024, 2023, 2022, y estamos encontrando como los puentes a todas las imágenes con 1979, con el rodaje y todo eso. Y entonces... Eso ahí, los montadores, a partir de eso, encontramos en ella, pues, en los que en las películas, tanto las películas de Zulueta Super 8 inéditos que se encontraron y que hemos utilizado, tanto la película Arrebato en sí, tanto nuestras imágenes van dialogando. Y entonces eso, o sea, no sé, me parecía como la cosa mágica de, jolín, es una película que habla sobre el tiempo, sobre cómo las imágenes... son eternas también, pero a la vez es como una fantasmagoría todo el rato. Entonces era... Es una peli agujero de gusano. Sí, entras y sales a través de una imagen. Hemos tardado 3 años, en parte por eso. Porque cuando alguien nunca ha hablado para algo tan... Primero, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Gente? ¿No? ¿Quiénes somos nosotros? Se vienen a aprovechar de Iván. Eso es lo primero que la gente piensa, ¿no? Y sobre todo la gente que está cerca de él. Y obviamente eres probado en este estado, a ellos no les importa quién seas. No les importa si vienes de un sitio o de otro. Pero ellos quieren saber si eres si vas a cuidar alguien que un poco... si eres alguien que va de buen, o sea, va de cara. Eso es muy complicado porque la leyenda negra de Iván se circunscribe a la droga. Y eso es un gran error. Creo que muchas de las personas que estaban cercanas a él, que estaban recelosos de esto, lo primero. Entonces, tampoco hemos estado llamando constantemente a esas 4 o 3 personas. Hay que dar un espacio. Es una aproximación muchísimo más humana, más íntima, porque eso no, si lo hubiésemos hecho desde el rigor del historicista, pues ya, pero eso es un tal, y no, o sea, hay que tener mucha más sensibilidad para cuando te acercas, y entonces a veces pues los tiempos eran como, estábamos muy parados y era, jolín, hay que llamar, pero tampoco puedes insistir porque... Cada uno tiene tiene que sentir confianza, tienes que ganar una confianza, tiene que sentir un cariño. Y cada uno tiene su tiempo. Eso es la verdad. Hay gente que no ha hablado en 45 años, ¿por qué va a hacerlo ahora?
Y obviamente ese proceso, por mucho que plantees hacer una aplicación sobre Iván, no lo conoces hasta que no lo pisas, hasta que no pises el terreno, hasta que no te das cuenta de lo problemático que es. Y al final somos seres humanos, no somos algoritmos, no podemos pretender que todo lo que queremos y figura en un papel o en un guión va a acabar estando ahí. Eso es una mentira, eso es erróneo. Por eso la pregunta me gusta especialmente. Fíjate que de muchas entrevistas que hemos hecho, eres la primera persona que hace esa pregunta. Sí. ¿Sí? La primera. Y me impresiona porque la gente da por hecho que todo el mundo va a hablar. Claro, Estoy convencido de que le gusta. Hal, Y luego ¿no? vi el Hal. documental y no sé quién decía, sí, la vamos a ver juntos. Jaime Echavarría Igual le decía- encantó. Dice Jaime Sí, ¿no? Echavarría, fíjate, hay 20 y tantas horas o más, o 50 horas de Jaime Echavarría hablando. Mm. En la película tan solo debe haber 20 minutos y 15. Uno que hemos rescatado es el de 2001. Sí. Porque nos dimos cuenta enseguida lo La importante cámara, que fue esa ¿no? película para él. El ojo, cámara. Nos dimos enseguida cuenta lo importante que era para él HAL 2000. Realmente pensamos en esa cámara ojo, ¿no? Y nos pareció, a la gente lo pillará y gente que no. Lo has pillado, te has dado cuenta enseguida que 2000 es una referencia que no es baladí, es porque a alguien le surge en ese momento de hablar de ello y nos damos cuenta que de lo importante que es. ¿Tú crees que Iván se lo diría a mucha gente? No creo. O sea, son cosas que coges al vuelo. Free audio post production.